que hay al menos 7 países que vienen de Yugoslavia. Sabemos que muchos de estos países evidentemente querían apuntar al comunismo. En el sistema político decían que era comunista, pero en la práctica la economía comunista siempre tuvo algún colapso. Yo quiero fastidiar a los soviéticos, yo les voy desgajando un poco la mano. O sea, es la teoría del dominó al revés. La gente debate si fue un juicio justo o no. Deciden en menos de una hora asesinar a Ceausescu y a su esposa en una pared. Bienvenidos a un nuevo episodio de Polihistóricos. En esta ocasión estamos con el profesor universitario Guillermo Tela Veledo. De verdad que es un orgullo tenerlo acá. Un reconocido politólogo también, doctor en ciencias políticas, escritor de varios libros de pensamiento político venezolano y entre otros libros que de verdad súper interesantes. Y bueno, estamos también con Goyo aquí. Bueno, un placer estar, como dijo Santiago, con el profe Guillermo. La verdad es que estaba muy emocionado de grabar este video, este nuevo episodio. Vamos a hablar en este episodio sobre todo sobre la política de Europa del Este, sobre esas dictaduras que pasaron tan famosas y que marcaron épocas tan importantes en el siglo pasado, como vamos a hablar de Yugoslavia, vamos a hablar de Rumania, vamos a hablar de Albania, de todos estos países de Europa del Este que mucha gente, sobre todo siento que al pasar la historia, cuando repasamos la historia de Europa, la gente ve las historias de Alemania, las historias de España, de Francia, pero ignoran también las cosas súper interesantes, también las tragedias y las guerras tan fuertes que sucedieron en los Balcanes, por ejemplo. Entonces hoy con el profe vamos a hablar un poco sobre esto. Y bueno, primero que todo, profe, ¿cómo está? Muchas gracias por estar aquí con nosotros. ¿Tiene algo que decirnos? Bueno, sí, bueno, antes que nada, Goyo, Santiago, muchísimas gracias por invitarme a Polihistórico. Recuerden, Polihistórico sin H intercalada. Una confusión importante. frecuente. No lo vamos a conseguir. Contento de poder estar aquí y de hablar de un tema que me toca en la medida que, como muchacho, yo nací en el año 78, así que yo soy un niño de los 80 y de los 90. La crisis del mundo soviético, el temor a una guerra nuclear, el final de la Guerra Fría, era lo que informa mi personalidad incluso. Es decir, yo cuando era niño tenía un pavor a la guerra nuclear, era una constante como temor vital. Y yo tuve una enorme emoción con la caída del bloque soviético, con la transformación y la liberación de los países del este. Todavía conservo en mi escritorio. Hoy día pegada aquí mismo, cerca en el IFEDEC. Fui cuando era niño, familia social cristiana, fuimos a una misa por los obreros polacos. Imagínense. Entonces, y los presos políticos polacos y demás. Entonces tenía unas postales del Comité de Solidaridad Polaco-Venezolano, varias postales pues contra el sistema comunista y contra la opresión que esos sistemas significaban. Entonces recuerdo unos nacionalistas polacos, otros con un signo de vuelta en U prohibido y como una señal de tránsito, pero también uno que era una hoja y un martillo con una X encima, es el que tengo en mi escritorio. Y no por ponerme, está este reaccionario aquí, no, era el canto de libertad de muchísima gente y las ilusiones, a veces ilusiones no justificadas, a veces ilusiones justificadas, pero que es parte de eso que me informa. Así que estoy muy contento de poder compartir con ustedes Buenísimo. eso. Me encantó que agregaste que creciste con la caída del bloque soviético, viste todas estas crisis que sucedieron, que vamos a hablar también sobre eso, sobre todo que antes de venir yo quería hablar sobre todo del año 89, donde suceden todas estas cosas como cae Rumania, Yugoslavia se disuelve en el 92, tengo entendido, pero ya empiezan también los conflictos ahí de disoluciones en Yugoslavia y cae el muro de Berlín. Entonces, no sé, ni siquiera sé por dónde empezar porque es un tema muy grande, estas dictaduras que sucedieron en los Balcanes. ¿Tienes alguna idea, Santiago, de dónde podríamos empezar? Yo que te soy sincero, yo que estuve viéndome todos los documentales tanto de la Unión Soviética como de los países que fueron influenciados por el comunismo, y en todos me encontré un punto muy interesante porque unos eran socialdemócratas, otros como que tenían también el imperio de los colosares, o sea, como que el comunismo, o por lo menos el marxismo, siempre como que estuvo ahí y como que siempre quería de alguna manera emerger
y llegar a poder. Como que esa siempre fue la consigna del comunismo. Pero el comunismo, con lo que voy a decir, que en el comunismo en Europa del Este se expandió, yo diría que es principalmente por el Cominform, que es como la respuesta cuando sucede la Guerra Fría, empieza la Unión Soviética a aliarse con estos países de Europa del Este. Y podemos recordar que la mayoría de estas dictaduras de Europa del Este eran comunistas, ¿no, profe? Sí, tenemos que verlo en tres dinámicas históricas de largo plazo, de muy largo plazo. Tú puedes ver, mientras más te vas para atrás, mucho más largo plazo, mediano plazo, corto plazo. Lo primero que hay que decir es que lo que es el centro de Europa y Europa del Este, esto es ya contencioso en sí mismo, porque están las fronteras entre tres culturas, la cultura eslava, cristiana ortodoxa, la cultura católica y unos elementos protestantes al norte, con las culturas musulmanas, ¿no? Eso es un tema de nacionalidades, lenguas, Sí. que está allí durante siglos. Podemos decir milenios, pero vamos a irnos no tan atrás. Entonces tú tienes países que están influidos por la cultura germánica, por la cultura eslava, y en esa presión las culturas del centro de Europa, nacionalidades que además topográficamente tienden a ser distintas porque no son llanuras, son espacios más bien discontinuos. Especialmente antes de Ucrania, ¿no? Todo lo demás para allá es casi plano, pero esa geografía condicionó que en los poblamientos diversos, después de la Gran Plaga, después de las invasiones nórdicas, etcétera, etcétera, tú tienes unas poblaciones muy abigarradas, muy Dispersas. sí, dispersas con mismos de diversas culturas. La cultura griega, Macedonia del Sur, los otomanos por otro lado. Entonces, Es un mezclote de cultura. pero la presión además, la dinámica de esas culturas que disgregan, que son centrífugas, y de dinámicas centrípetas de imperios. Tú tienes más o menos en el siglo XVIII, porque no me voy a ir tan atrás, pero bueno, por el siglo XVIII. No, pero es necesario. Con la caída de la influencia del imperio sueco, tienes el ascenso de Rusia como una potencia, que Rusia era un paísito. Sí, era un país grande, pero básicamente despoblado, pobre, atrasado, y se convierte en una potencia militar al derrotar a los suecos. Tienes a Prusia, que se convierte en la potencia central de una reunificación alemana eventual. Tienes a Austria-Hungría, que es el Sacro Imperio Romano Germánico, que existe allí, y el Imperio Otomano. Y en eso hay una serie de conflictos y demás, bajo los cuales está ese trasfondo de nacionalidades, etnias, problemas además de vecindad, es decir, un pueblo dividido entre musulmanes y cristianos que son además protestantes, ortodoxos y católicos. Bueno, en algunos pueblos es más importante que otros. Tienes Sarajevo, por ejemplo, que es una ciudad que es básicamente multicultural. Es imposible, si tú quieres hacerla monocultural, tienes que matar a un gentío. Sí. Entonces tú tienes esa que no corta en relaciones geográficas, y tienes además la aspiración que comienza en el siglo XIX de la autodeterminación de los pueblos por nacionalidad, por etnia, por cultura. Porque el siglo XIX es un siglo de, bueno, vamos a ver qué eres tú. Tú no eres políticamente nada, sino que tú eres una etnia. Tú estás determinado por tu cultura, tu sociedad, tu raza, etcétera, etcétera. Entonces, tú no eres austrohúngaro, tú eres búlgaro, tú eres griego, tú eres tal, tú eres cual. Y eso coincide con el auge de movimientos nacionalistas de autodeterminación frente a los imperios. Los imperios colapsan con la Primera Guerra Mundial. No vamos a ir de nuevo tan atrás, pero estos imperios, los tres grandes imperios de la zona, el imperio zarista, el imperio otomano y el imperio austrohúngaro, pero incluso la impronta alemana colapsa y tienes un momento de crisol de nacionalidades, de determinación de nacionalidades, donde, porque la Primera Guerra Mundial comenzó allí, se resolvió que es el único sitio del mundo donde las nacionalidades van a ser como aceptadas. El principio de autodeterminación de los pueblos de Woodrow Wilson para la Liga de las Naciones, con los 11 puntos, incluía la idea de una democracias étnicas, ¿no? Sí. Esto, por supuesto, llevó a desplazamientos, llevó a iras, llevó a eso, tierras ensangrentadas, como le llama Anne Applebaum en esa historia de Europa. Vamos a decir Europa del Este, por el centro de Europa, Europa Central, como queramos llamarlo. Y eso termina con una idea de que están estas democracias entre el periodo entre la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial,
que son democracias muy frágiles, con muy poca práctica de la sociedad civil propia, con muy pocos espacios institucionales, porque han sido gobiernos de antiguo régimen hasta ayer, y que se ven inundados por las dictaduras que son lo nuevo. La idea soviética, pero también la idea fascista. Sí, claro, de Hitler y Mussolini. Y eso los arropa y los despedaza en la Segunda Guerra Mundial, y lo que efectivamente permite que la Unión Soviética tenga esa impronta en este sector de Europa es que el segundo frente, el frente oriental europeo, en opuesto al frente occidental, el frente de la toma de Normandía y todo ese espacio, sea el frente de avance soviético, hasta que los otros aliados ponen un pie, ¿no? Pero donde no llegan los aliados primero es el avance de los aparatos soviéticos. Los aparatos soviéticos que tienen en la resistencia cuadros por los partidos comunistas, tienen elementos de la resistencia a estos sistemas de aliados fascistas, pues empiezan a ocupar y controlar. Entonces, donde aún siendo minoría, van manipulando, van tomando el control y van tomando esos gobiernos. Y esa es la verdad, es el apoyo de la Unión Soviética y la toma de la Unión Soviética la que impone esa realidad a estos países. Eso, la intercesión de los soviéticos en estos países de Europa del Este, eso sucede con Brezhnev, ¿no? Con Leonid Brezhnev y termina Gorbachev. Él es una constante desde Stalin. Es decir, recuerda, el avance soviético en el frente oriental, en la Segunda Guerra Mundial, y lo que termina con la victoria de los soviéticos en Berlín, la toma de Berlín, mientras los aliados occidentales, Gran Bretaña y Estados Unidos principalmente, Francia en menor medida, avanzan por Occidente, es la que le permite a la Unión Soviética esta ocupación. Y esta ocupación se da como por etapas. La primera etapa es la toma del poder concreto de los partidos comunistas, de esos locales, que eran partidos más entre la resistencia. Van asumiendo el control. Es como, para ponerlo en cierto modo, es como si en el año 58, en la Junta Revolucionaria de Gobierno y la Junta Patriótica contra Pérez Jiménez, en lugar de ser URD, COPE y AD, los miembros principales del Partido Comunista, hubiera resuelto, cosa que ha podido pasar en otras circunstancias, pero hubiera resuelto ser el que manda. Y lo resolvió pues en medio del caos, porque tú ya no tienes policía, tú estás desarticulando las fuerzas de seguridad, que son fuerzas de seguridad de ocupación o de cohabitación, de cooperación, de colaboración con los nazis. Entonces tú no tienes quien reprima esa acción. Los únicos que tienen pistola son los comunistas. Por la Unión Soviética no le va a entregar pistola al Partido Liberal y al Partido Católico y al Partido Cristiano y al Partido Musulmán. No le va a entregar recursos y operatividad a los comunistas. Y eso les permitió ocupar el Estado, ocupar las instituciones. Entonces era más fácil. Liberaban un pueblo, Stropyaj. Entonces llegaba en el Consejo, el Palacio Civil, el Palacio Municipal de Stropyaj, y llegaba ¿quién? Pues el jefe del Partido Comunista. Entonces se puede decir que estos son estados satélites de la Unión Soviética. Así que en efecto comienza. Y empiezan unos referendos, es verdad, pero son referendos donde no hay realmente pluralismo. Ok, no hay problema. No hay pluralismo. Y como estos estados, como dijiste, que comienzan siendo así, hay muchos, pero hay algunos países de esta Europa del Este que básicamente se rebelan contra la Unión Soviética, que no responden a la Unión Soviética directamente, como lo podía hacer. Son tres rupturistas, los conocen, que son Yugoslavia, Albania y Rumania. Sí. Yo quiero hablar de eso, de cómo pasa esto, por qué pasa esto. Sobre todo, si repasamos esta historia, recordemos la enemistad que hubo entre Tito y Stalin, ¿no? Entonces, quiero que profundices más en este tema, profe, ¿cómo pasa esto? Bueno, en algunos casos donde no se dio la ocupación por el Partido Comunista apoyado por Moscú, son milicias nacionalistas, son milicias o pan-nacionalistas. En el caso de Tito, era un líder serbio de guerrillas nacionalistas sin que se arropa el socialismo, pero un socialismo distinto. En el caso albanés, la ruptura es otra, es por las reformas en la Unión Soviética. Y el caso rumano, la ruptura también es distinta. Voy a ir caso por caso. Pero el marco de esto es que en esa ocupación y frente a la amenaza, bueno, ya estamos declarados, la cortina de hierro, la famosa cortina de hierro, que es metafórica, pero también se hace real con el muro de Berlín. Tienes la noción de que
la Unión Soviética quiere defenderse y estos estados son estados rehenes, pero también estados como... Tienes que pasar por una serie de barreras antes de llegar a la Unión Soviética e invadirla. La Unión Soviética no quiere ser invadida. Occidente tiene, bueno, es que tú llegas desde Alemania Oriental a París, son apenas 8 horas. Entonces tú no puedes, tienes que tener una alianza de defensa. La alianza de defensa, que podría haber sido una alianza de los aliados, la continuidad de los aliados de Occidente, no se puede con las conferencias de Potsdam y Yalta, y va dándose esa dinámica que estamos aquí pisando con brocha gorda, que es por una parte la alianza del Tratado Atlántico Norte, la alianza atlántica, la alianza occidental, que no es una alianza solo democrática, o sea, hay países no democráticos allí, porque tú tienes a Portugal, tú tienes a Grecia, bueno, y tienes a la alianza del Pacto de Varsovia. Exacto. El Pacto de Varsovia, que es un pacto de defensa. No se preocupen, muchachos, yo los defiendo. Más que defensa mutua, allí hay como es la OTAN, que es verdad, está Estados Unidos, y entonces es un poquito distinto. Pero en el hecho formal es defensa mutua. El Pacto de Varsovia, no. El Pacto de Varsovia es que ustedes son una zona de cooperación soviética. ¿Cómo se va aflojando esto? Se va aflojando de diversos modos. Hay unas rebeliones aplastadas, pero en el caso de estos tres sistemas, en el caso de Tito, mira, yo no pertenezco a ningún bloque. El caso de Tito, el caso de Yugoslavia además, para empezar, soy la garantía de que aquí hay paz, de que Yugoslavia va a estar unida, Yugoslavia que para muchos... piensen ustedes, muchachos, los escuchas de este podcast, que hay al menos 7 países que vienen de Yugoslavia. Tú tienes Serbia, tienes Montenegro, tienes Bosnia, tienes Eslovenia, tienes Macedonia, tienes a Kosovo, Croacia. tienes a Croacia. Entonces, es un montón de nacionalidades distintas, eslavos y germánicos, católicos y protestantes, católicos y ortodoxos, musulmanes y cristianos. Bueno, en fin. Eso era muy difícil. Tito, ¿qué ponía ahí? Un orden basado, esto hay que decirlo, todos estos sistemas, aunque hayan tenido algún tipo de ruptura, todos estos sistemas son sistemas autoritarios. Cuanto más, cuanto menos, son sistemas que privilegiaban el uso del control del aparato represivo, el aparato de propaganda, al pluralismo. Eso es claro. Uno puede decir, bueno, pero Tito era rebelde frente a la Unión Soviética. Sí, chévere. Y por supuesto tenía las sospechas con respecto a los comunistas prosoviéticos desde la Segunda Guerra Mundial. Pero eso no quiere decir que era, vamos a decir, Rómulo Betancourt. Ok, claro. Claro. Sí, bueno, Tito se le conoció como un dictador. Se le conoció como un dictador en Yugoslavia y fue un dictador. He leído varios artículos que dicen que el tema de Yugoslavia es muy interesante y es muy profundo. Y he leído varios artículos de Yugoslavia que dicen que Yugoslavia se mantuvo bien y se mantuvo firme y estable hasta la muerte de Tito, que fue en el 80. Y Yugoslavia sobrevivió unos 12 años más, pero estaba tambaleándose. Quiero hablar de esta figura de Tito, de por qué fue un líder no quiero decir un buen líder, pero fue un líder tan respetado y que logró y es impresionante pensar que desde un país salieran ahora 7 países. Bueno, a mí me pareció interesante también en el caso de Yugoslavia, que fue un país, creo que fue el único que se podía como autogestionar, porque como que tengo entendido que parte como del éxito, por decirlo así, de este gobierno fue que los propios trabajadores tenían sus empresas estatales y como que había cierta autonomía con respecto o en comparación a otros países de comunistas, ¿no? En diversas formas de cooperación y de autogestión y de cogestión socialista, que siempre eran fórmulas que es decir, había un poco más de apertura al mercado, un poco más de fórmulas eso, lo cierto es que no había en ninguno de estos países propiedad privada como la conocemos en Occidente. Claro. Eso no quiere decir que no hubieran fórmulas de relativa competencia. Es decir, ¿qué se permitía del mercado? De repente se permitía la regulación de precios y había esas dudas de apertura en algunos casos. En el caso de Yugoslavia, además, tenía la ventaja, que daba al Adriático, y al dar al Adriático tenía la capacidad de bypassear cualquier tipo de bloqueo soviético, cualquier tipo de problemas en el norte del Pacto de Varsovia,
y comerciar directamente con el mundo occidental, que además sentía en Tito y veía en Tito a alguien que estaba fastidiando a los soviéticos. Y esto era muy típico. Yo quiero fastidiar a los soviéticos, yo les voy desgajando un poco la mano. O sea, es la teoría del dominó al revés. La teoría del dominó es una teoría de geopolítica muy en boga en las mentes estratégicas de Occidente en los años 50 y 60, basadas en la idea de que, muy sobre la idea de la ocupación soviética en Europa del Este, que una vez que cayera una pieza, los países vecinos iban a ser comunistas. Entonces tienes que evitar eso, tienes que bloquear eso. Entonces, Yugoslavia, irónicamente, sin que hubiese un alivio a eso, estaba apuntalada por Occidente, si se quiere. Entonces podía comerciar con Italia y por ahí podía comerciar con lo que va a ser la Comunidad Europea, Comunidad Económica Europea, y por lo tanto podía comerciar con Estados Unidos y tener un reconocimiento que no tenían otros países del bloque oriental, porque al no ser parte del bloque. El caso de Rumanía es más o menos paralelo. Que Nixon visitó Rumanía, yo vi eso, que Nixon visitó Rumanía, también Charles de Gaulle, creo que Nicolás Ceausescu era amigo de uno de los, no, era uno de los amigos, uno de los miembros importantes de España, que España estaba con Franco en ese momento. Y el presidente Ceausescu vino a Venezuela. Vino a Venezuela. En los años 70. Imagínate. Hay una nota muy divertida con eso, porque recuerden, son gobiernos de aparatos civiles que controlan todo el Estado, aparatos civiles no cívicos, aparatos civiles de partidos hegemónicos. En el caso de Ceausescu, un comisario político que se eleva, bueno, entonces fuera de cualquier circunstancia de categoría, etcétera, etcétera. Y aquí hay dos cosas. Voy a narrar elementos de la anécdota de la visita del presidente Ceausescu a Venezuela, eso es en los años 70. Uno, estaban indignados porque había un crucifijo en la habitación. Es parte de la decoración, había un crucifijo en la habitación, no sé si en Fuerte Tiuna o en donde estaba la casa, la residencia de los visitantes ilustres. Y ¿cómo es posible? Un escándalo, porque bueno, son ateos, materialistas, marxistas-leninistas. ¿Cómo es posible? Tal y cual. Y lo otro es que la señora Ceausescu preguntó quién era el joyero de la primera dama. En ese momento la primera dama era Alicia Pietri de Caldera. ¿Cómo que quién es el joyero de la primera dama? La primera dama, bueno, va a la joyería y compra sus cosas. Pues. Claro. No, yo quiero conocer al joyero. No puede ser que no haya un joyero de la primera dama. Entonces, y exigiendo una suerte de línea abierta para comprar. Y bueno, en relación, ¿por qué nosotros nos abrimos a Rumanía? Si al fin y al cabo parte, porque también estábamos con los Estados Unidos. Aceptábamos esa presencia, pero una presencia, no era un país democrático, no teníamos demasiado en común. ¿Qué queríamos nosotros comerciar? Bueno, ver la posibilidad de Rumanía, que es un país exportador de petróleo, más o menos menor, pero esa posibilidad en la OPEP, todo eso parte claro, de la cosa. Alianzas. Alianzas. Claro. Pero ese es un caso. El caso de Albania es completamente distinto. Y es, recordando, todos estos son países autoritarios, pero Albania es uno de esos países que era como un paso más. Okay. En todo lo que... Porque para Occidente a veces vemos el bloque oriental y lo vemos como toda la parte roja del mapa. Cuando yo era chamo, eran los malos de las comiquitas, eran los malos de las películas, todos eran iguales. Todos eran yugulatos, todos eran iguales. Claro. No estaba... Y yo a los 10 años no tenía la sofisticación politológica para estar, pese a vivir en una casa, vamos a decir, política, para determinar todas esas ultradiferencias. Pero el caso de Albania a mí me llamó la atención. Esto es mi experiencia de niño. Y voy a dar cuenta de esto. Okay. Albania no daba datos a Occidente, no daba datos a las organizaciones multilaterales, pese a ser miembro de estas, etcétera, etcétera. Y tú veías en los atlas, en los diccionarios enciclopédicos, donde todos los mapas tenían producción de arroz, entonces tenía tantas quintales de arroz, entre los países que tenían más y más menos coloreados. Entonces estaba la lista de países, luego la leyenda, y Albania siempre de primera. Afganistán, Albania, entonces Albania no disponible. Tú no sabías ni qué pasaba en Albania. ¿Por qué pasaba esto? Porque Albania se separa del Pacto de Varsovia, ¿pero por qué? Porque considera que la Unión Soviética ha abandonado los ideales del marxismo-leninismo. Bueno, aparte que también el Pacto de Varsovia, o sea, era muy autoritario, porque, o sea,
si un país como que se desviaba según lo que ellos consideraban comunismo, entonces tenían derecho a invadir ese país. O sea, era Sí. una forma de Pasó control. eso en Polonia, ¿no? En el 68. Pasó en Checoslovaquia, Ajá. ¿no? Chequia y Eslovaquia, Que hoy ahora sí, día, otros países que se y dividen. pasó en Hungría en el 55. Ujú. Son dos revueltas. La de Hungría mucho más pro-democrática que la checa, pero la checa tiene incidencias en Venezuela, irónicamente. Además, incidencias en el mundo soviético, porque para los comunistas del mundo, la rebelión húngara del año 55, bueno, son unos nacionalistas, reaccionarios, típicos, es Como lo todos. típico. No han superado la realidad. En el caso del 68, es que el gobierno comunista administrando, porque Checoslovaquia era la potencia industrial de Europa, de Europa Central, Ujú. después de Prusia, después de Alemania, era realmente la locomotora. El segundo. Sí, y era una máquina, y querían, bueno, la reindustrialización necesitaba unas reglas de mercado para poder estimular esto, y empieza una liberación de la economía, y la Unión Soviética de una vez reprime. Lo cual pone en 3 y 2 al propio gobierno. Bueno, está bien, si tú no quieres que yo gobierne, renuncio. Y genera una suerte de consultas populares. Se adelanta a la Unión Soviética. Dubček, el primer ministro checo, el premier checo, y empieza una suerte, ya no vamos a hablar solo del mercado, vamos a hablar de todo. En medio de una revisión, eran todos comunistas, es decir, nadie estaba queriendo democracia occidental, sino vamos a hacer democracia en comunismo. Okay. Entonces eso para muchos comunistas era, aquí, este es el momento que fue posible. Cada vez que un comunista te diga, es que no se pudo, piensa en Checoslovaquia. Y te lo pone así, pero ¿cómo no se pudo? La Unión Soviética básicamente invadió. Claro. Okay. Invadió y reprimió completamente, lo cual llevó a la revisión por algunos comunistas en Occidente la idea que, oye, quizás la Unión Soviética no es tan buen modelo. Porque, oye, esto era parte del lema de lo que tú querías hacer, la democracia socialista. ¿Qué pasó aquí? Y esa ruptura en Europa, en los partidos comunistas de Europa Occidental, llevó a la revisión hacia el eurocomunismo, la idea que tú podías hacer comunismo dentro del sistema pluralista. Ningún gobierno, ningún país, partido comunista llegó al poder en eso. El más cercano, el partido italiano, que no llegó al poder. Y tú tienes en el caso latinoamericano, pues más llamativo de las disidencias en este sentido, es Teodoro Pekov en el año 68-69 con el libro Checoslovaquia, socialismo como problema, que no es un libro libro de pensamiento venezolano por el hecho de que Pekov es venezolano, pero no es sobre Venezuela, es sobre por qué qué horror que los comunistas, que somos los más libres, lo más hermosos y lo más estupendo, nos pasa eso. Sí, ¿Qué está pasando aquí? como una Entonces, maldición, ¿no? es como, es una introspección que lleva eventualmente a la ruptura de los comunistas y la izquierda venezolana en el campo pro-democrático y el campo pro-autoritario. Eso que va a llamar el propio Pekov las dos izquierdas. Okay. Y ese es todavía parte de lo que pasa en Venezuela hoy. Es decir, ese legado está. Sí. No entremos demasiado en detalle porque bueno, Claro, estamos claro. donde estamos, pero es eso. Así que es parte de esa cultura. Esos son pues tú tienes las alternativas. Pero vamos a Albania. Vamos a Albania con Enver Hoxha y es un régimen terrible. Si hay algo parecido a un reino ermitaño, un reino aislado como Norcorea, es Albania. Y creo que en el caso de Albania es como... Albania es a la Unión Soviética lo que Norcorea es a China. Es decir, Wow. yo me lo calo porque es una cortina ante Occidente, está fronterizo con Italia, está fronterizo con el mundo occidental. Entonces no puedo jurungar demasiado. Pero por lo represivo. Pero es lo que es que Albania consideraba que la Unión Soviética era demasiado liberal. Ah, Sí, vale. Entonces un tú llevas un ejemplo el de sistema Corea del Norte. extra totalitario. Ok. Y cerrado, Entonces ¿no? tú es absolutamente cerrado. Ok. Absolutamente cerrado a Occidente, absolutamente cerrado a cualquier intercambio, mucho más que el resto de los países orientales que tenían algún tipo de intercambio. Porque recuerden, de Berlín a París hay 8 horas. Estamos hablando de nada. Ujú. De aquí a Maracaibo. Claro. Entonces, esa constatación, yo tolero a Albania porque
si yo jurungo el problema albanés, quién sabe qué tipo de apertura me va a pasar. Y es en efecto lo que ocurre en el 89, se van por otros lados. Ahí la teoría del dominó fue a la inversa. Pero Albania es un sistema en represivo en grado sumo. Es decir, es un sistema donde el totalitarismo, porque tú puedes discutir que la Unión Soviética fue totalitaria después de Stalin. Sí. Más bien hay una regresión, ya no hace falta ser totalitario. Es tan totalitaria como la China de Mao en los años 60 y 70, es tan totalitaria como es Corea del Norte, que es quizás el ejemplo más claro de esto. Entonces, el único sistema totalitario perdurable en Europa, porque duró más que la Alemania nazi. Entonces, a ese nivel de esquema. Tú tenías, en los sistemas de Europa Oriental, tenías algún tipo de un pluralismo amañado, un pluralismo simbólico, pero también algún tipo de ventajas y de ventanas hacia el mundo. En Albania no se permitían, por supuesto, estaban prohibidos los periódicos occidentales, las radios occidentales, pero había una persecución mucho más fuerte, porque en otros países se consideraban que eran válvulas de escape también. Tú podías escuchar la radio occidental, tú podías comprar blue jeans, tú podías, qué sé yo, podías ir a tener una remesa y comprar en Berlín occidental y volver, Albania no hacía nada, ni de los Juegos Olímpicos, no iba a nada, para evitar la contaminación. Okay. Corea del Norte tal cual. Como Corea del Norte, bueno, el caso famoso de Corea del Norte, cuando van a los eventos internacionales dan otra noticia. Sí, que pierden, pero realmente ganaron Que para el según país. Corea del Norte ellos ganaron el mundial. Han ganado varios mundiales. Sí, ¿no? según ellos. Quiero decir que y también Albania, por ejemplo, a nivel económico de producción, ellos también eran como Corea del Norte, que producían era completamente armamentístico. Y a la vez la idea de una suerte de más como Camboya en este caso, una suerte de ilusión agraria, pero no como Camboya en un sentido de agrarismo medieval, sino como una suerte de gran colectivización agraria. Lo cual pues, era por supuesto un desastre. Era un desastre. Y ¿cómo lo sostenía? Como sostiene China a Corea del Norte. Lo sostenía la Unión Soviética con más subsidios. Lánzale trigo a esa gente. Mira los dos ejemplos de Albania, Corea del Norte y Camboya de Pol Pot. O sea, una locura. Sí, con el caso camboyano es la idea de una absoluta entrega a un rubro económico. Básicamente. Wow, qué locura. Yo también quisiera, bueno, ¿qué vas a No, decir? tú primero. Porque es que, bueno, a mí me gustaría también analizar como el sistema político como tal. Es decir, sabemos que muchos de estos países evidentemente querían apuntar al comunismo, querían dirigirse a ese camino. Y bueno, como que en la teoría, básicamente, como que en el sistema político decían que eran comunistas, que todo estaba controlado por el Partido Comunista en muchos de estos países. Pero en la práctica como que nunca fue eficiente. O sea, el comunismo como tal, la economía comunista como tal siempre tuvo algún colapso o como que siempre tuvo muchas repercusiones. La población nunca fue como tal satisfecha o hubo pocos casos en los que fue así. ¿Qué pasa con el comunismo económicamente? Voy a hablar en concreto porque es fácil decir, bueno, es que la ineficiencia del socialismo. Miren, primero, el comunismo genera, por una parte, una expansión de derechos materiales económicos constitucionalizada. Entonces no puede haber ningún tipo de procura existencial que no sea garantizada por el Estado. Pero el Estado no permite que ningún actor privado particular resuelva estas necesidades. Es decir, el Estado no está para garantizar aquello que el mercado no puede resolver, sino que el Estado está para garantizarlo todo. Y esto no es exactamente una derivación del propio comunismo. Esta es la lectura marxista-leninista del comunismo. Esta es una lectura soviética del comunismo. Porque hasta cierto punto, el marxismo original, el Marx y Engels en su visión original, no se avienen bien con la idea, son autoritarios, porque la revolución es autoritaria. Claro. Ellos dicen, la revolución se hace con el pico de la bayoneta, ¿no? No es una cosa, voy a decir, la revolución no es un baile, una fiesta de baile, ¿no? Sí, por eso se llama la dictadura del proletariado, ¿no? La dictadura del proletariado es dictadura, pero es para liberar la fuerza de producción, etcétera, etcétera. Ahora, eso ya vamos a decir por qué no funciona, pero vayamos primero con este tema. La resolución concreta es, yo libero de las manos de los burgueses, libero de las manos de los capitalistas los medios de producción y asumo que ese era el problema de la economía. Y como ese era el problema de la economía, ya todo va a estar resuelto. No hay que determinar por el valor de las cosas, porque el valor de las cosas es meramente el valor contable de las cosas.
Y el valor de las cosas no es meramente el valor contable. Está lo que conocemos en contabilidad ordinaria, está la depreciación, pero además también está el valor de mercado. Está el valor que no es el valor trabajo, como es la idea marxista, sino el valor de intercambio. Y el hecho de que ninguna sociedad es capaz, en el tenor moderno de la vida contemporánea, es decir, por la sofisticación de la vida contemporánea, de producir todo autárquicamente. Esto quizás es posible en sociedades muy, muy básicas, con necesidades muy, muy pequeñas. Pero no hay ningún ítem, por simple que sea. Pensemos en una pastilla de acetaminofén que pueda ser producida por una sociedad completamente autárquica. Claro. Se requiere insumos. Entonces, ¿tú cómo obtienes esos insumos? Lo obtienes esos insumos con cosas que valen para otros. Y eso no es el trueque. Eso no es la distribución gerenciada. La pretensión de los sistemas comunistas es que la resolución del sistema de precios y de intercambios viene por una administración central. Y esa administración central tiene, a su vez, porque tú quieres premiar a esa administración central para que la gente no se vaya, una serie de privilegios. Hay quienes sugerían que en los países comunistas ser disidente era un privilegio. Mira, realmente el privilegio genuino en un país comunista era ser parte de la llamada nomenclatura. Es decir, de la élite que recibía unos mayores privilegios por el hecho mismo de ser parte de esa élite. Y que recibía mejores productos. Entonces tú, al final, como tú tienes el envión industrial del final de la Segunda Guerra Mundial, después de la Segunda Guerra Mundial, si toda Europa está arrasada, todo el mundo, porque todo el planeta creció en los años 50. La Unión Soviética pasa de ser un país, de haber sido un imperio agrario más o menos atrasado, a una potencia industrial. Sí, es verdad, con la conculcación de fábricas en todas partes, pero una vez que tú llegaste a un techo con eso, en los años 50, eso se acabó. La Unión Soviética no podía satisfacer bienes de consumo, solo lograba ser muy eficaz en la producción de temas militares, y aún así eso es demasiado costoso porque está persiguiendo a unas economías mucho más productivas, que son las occidentales, porque tienen un sector privado autónomo del cual el Estado no está gerenciando, donde es mucho más productiva esa economía porque está liberada. Puede ser ineficiente en un sentido marxista, es decir, hay cosas que se pierden en el camino. Claro. Pero no es ineficiente en el sentido de la producción. Produce mucho. El control centralizado lo que generaba una serie de trabas, alcabalas, arbitrajes, que es lo que lo hace ineficiente. Es donde yo no sé dónde está. Entonces, las famosas anécdotas casi caricaturescas. Bueno, aquí ya llegó el pan, pero el queso llegó a otra panadería, entonces no hay sándwiches hoy. Claro. Claro. O el chiste famoso, y perdón la cosa, el chiste, bueno, camarada, ya pagó su última cuota, así que usted va a recibir su carro en 10 años. Caramba, pero ese día no va a poder ser, esa fecha no va a poder ser. ¿Por qué? Porque ese día el que viene el plomero. Entonces, porque los apartamentos eran todos subsidiados. Claro. Pero bueno, era ineficiente por eso, la planificación centralizada tiende a la ineficiencia. La otra no era la de doctrina capitalista, por ejemplo, no era la más eficiente, como tú dices, habían pérdidas, pero era la que más producía. Es que se compensan con el mercado. Bueno, pero ya volviendo otra vez al tema de Europa del Este, todos estos temas, yo quería tocar lo de Rumania. Lo de Rumania, que estábamos hablando de Rumania, el que me parece de los más interesantes, me parece el más interesante es Yugoslavia, pero Rumania me parece también muy interesante lo de Ceausescu, que es que dicen que cuando empezó a mandar Ceausescu en el 67, dice que sus primeros años fueron muy buenos como presidente, tengo entendido, pero que según en los 70, porque cuando Ceausescu empieza a viajar por el mundo, que no tenía idea que viajó por Venezuela, que me sorprendió, fue a China y a Corea del Norte y que se enamoró de esta doctrina tan autoritaria y que le hacía honor a la persona, pues, el culto de la personalidad. El culto de la personalidad, se enamoró de esto y Rumania cambió por completo después de esos viajes de Ceausescu. Bueno, hay un tema que realmente, a diferencia de la Unión Soviética, que tiene está revirtiendo el culto de la personalidad de Stalin y lo critica, entonces se hace mucho más colectivo el mando, aunque los premiers tienen una impronta importante, Khrushchev, Malenkov, Khrushchev, Brezhnev, Andropov y Gorbachev. La verdad es que tú tienes en Europa del Este gobiernos que son más de aparatos grises, ¿no? En el caso de
Albania, en el caso de Rumanía, está el personalismo de Tito, que es más carismático. Sí. Es la idea del culto de personalidad y la deificación de la personalidad. Y ahí pasó algo que era completamente ajeno a Occidente, si se quiere, en el caso rumano, porque ahí se intentó un culto tal de una figura, vamos a decir, gris. Y yo no quiero con esto justificar que Kim Jong-un o Kim Il-sung o Todos Kim sus Il-sung, los Kim antecedentes. Jong-un. Kim Il-sung La es el dinastía padre de la dinastía. O Mao no hayan sido unos titanes en sus propios contextos. Como los titanes de antigüedad, son crueles y terribles. Pero en el caso de Ceausescu, era algo como que tú no estás generando unos réditos demasiado. Y Ceausescu en realidad salva y previene su avance. ¿Gracias a qué? A que está subsidiado también por Occidente. Si Occidente, para fastidiarnos a la Unión Soviética, bueno, apoya a Ceausescu. Y Ceausescu se convierte en cierto modo en una versión de Europa del Este de los dictadores latinoamericanos o africanos apoyados por Occidente. Cual. Si yo lo tengo allí y lo subsidio y lo apoyo y tal y cual, pero es un tirano de siete suelas. Que para algunos es la muestra de que no era socialismo. No, es la consecuencia de ello. Tú elevaste a un burócrata gris a una circunstancia en la cual no tiene competencia. Dicen que, bueno, Rumanía antes de tener que llegara el comunismo era una aristocracia, era un reino. Y dicen que Ceausescu cuando llega al poder, dicen que, bueno, esto no es ningún comunismo, ahora seguimos en aristocracia, pero en vez de ser la familia real, es la familia revolucionaria de Ceausescu. Entonces, ese es uno de los ejemplos de lo que pasaba en Rumania, ¿no? Es que en muchos casos se convirtieron en sistemas dinásticos. En sistemas dinásticos advertida o inadvertidamente. En todo caso, son siempre sistemas cerrados. El caso, claro, Ceausescu no llegó a tener herederos, bueno, murió antes de lo que él pensaba. Sí, mucho antes. Eso vamos a hablar. No murió voluntariamente, pero bueno, nadie muere voluntariamente, pero esto es lo que quiero decir. Se le impone o trata de imponer una cosa que era mal vista en la ideología socialista en sí misma. Pero la idea de poder hereditario. Ajá. Pero tú lo tienes en Corea del Norte, por supuesto, en Cuba, hasta cierto punto, porque bueno, está Fidel y Raúl Castro, pero está la idea de la continuidad, que en la Unión Soviética, gracias a la paranoia de Stalin, no ocurrió. Porque Stalin deshizo su Era un familia loco. Sí, una y verdad. otra vez. Mataba hermanos, Pero todos primos. en China se intentaron que ocurriesen los herederos de Mao. No herederos los hijos, pero sí la familia política de Mao, la señora Xin y todo eso. Así que en todo caso, tú siempre tiendes a la oligarquización extrema del poder político. Y a Stalin le decían el zar rojo. El zar rojo, por ejemplo, le decían eso. Y él se decía así, ¿no? Y está la idea de que estos países no pueden ser democráticos porque nunca han sido democráticos, es parte de su cultura. No es parte de la democracia de su cultura. Y hoy eso es un debate. Bueno, ningún país fue democrático, ninguno, ni siquiera el de él mismo. Tuvieron unos breves instancias democráticas en el periodo entre guerras, algunos de ellos. Claro. Bueno, sí, terminando con lo de Rumania, que sucede que Ceausescu en los 80 se le ocurre la gran idea de eliminar la deuda pública, ¿no? Y bueno, muchos países dirían que esto es positivo, pero sucede sucede la gran crisis en Rumania, Sí. del hambre, de la represión. Incluso de la tierra de los huérfanos. Tengo entendido, profe, para que me lo confirme, que es que racionaban el pan y daban 2 horas de televisión al día nada más, cosas así. Bueno, no ¿no? había electricidad. No, porque no había electricidad tampoco, entonces... No, es que no había la televisión estaba toda cortada, es que no había en general electricidad, tú tenías que optar entre electricidad para las fábricas y estas cosas, entonces todo es ineficiencia. ¿Por qué? Un país que era capaz de generar su propia energía era incapaz de esto porque había una concentración enorme en el gasto público para el poder. Esto es lo que pasa en esas extremas oligarquizaciones. El socialismo pretende ser democrático, aspira a la democracia. Para los teóricos socialistas originales, el socialismo es la democracia. Pero en la práctica, lo que vimos en los hechos es que hay una oligarquización aguda. Y esa oligarquización generaba, más allá de las ineficiencias capitalistas, que son eficiencias por exceso, ineficiencias por defecto, porque tú concentrabas buena parte de la producción
en el tope de la pirámide social. Porque existía. Se supone que no, todos éramos iguales, pero existía tú tenías unos funcionarios que eran beneficiados, tú tenías unos técnicos que eran beneficiados, tú tenías elementos de propaganda que eran beneficiados. O sea, si tú eras un atleta de alta competencia, entonces a ti sí te tocaban las proteínas correctas porque tú no ibas a pifiar en las Olimpiadas. Aquí en este régimen, por ejemplo, estaba la Securitate, que es de los peores organismos de seguridad, los más crueles que ha habido de las dictaduras. Yo tengo entendido que estos, por ejemplo, los miembros de la Securitate que desaparecían gente, mataban gente, torturaban gente, ellos tenían ciertos beneficios en comparación al resto del pueblo, los de la Securitate, y por eso también se mantuvieron siempre tan fieles a Ceausescu. Pero sucede que a finales de los 80, incluso estos mismos miembros de la Securitate, miembros del ejército que también tenían beneficios, también se vieron afectados por esta crisis tan terrible que está sucediendo. Todo sistema oligárquico termina escogiendo por referencia a su propia oligarquía frente al resto. El gran problema, lo que hace debilitar estos sistemas oligárquicos extremos es que cuando empiezan a tener que escoger entre el centro, el núcleo central de la oligarquía y las partes periféricas de la oligarquía que soportan ese sistema. Cuando tienen ese debilitamiento es cuando se dan las transiciones y liberalizaciones, que son lo que corresponde, científicamente hablando. Ya, buenísimo. Y ahora me gustaría hablar de cuando se terminan todas estas dictaduras. Y vamos por donde íbamos. En el 89, cae Rumania, cae Ceausescu, da un discurso y por primera vez lo abuchean, todo el pueblo, por primera vez lo abuchean, se queda pegado, se queda cortado, intenta escapar en un helicóptero, le llaman al helicóptero, le dicen, baja, si no bajas del helicóptero te vamos a destrozar el helicóptero y vas a morir todo el mundo. Bajan el helicóptero, agarran a Ceausescu y con un juicio que tiene todavía a día de hoy, la gente debate si fue un juicio justo o no, deciden en menos de una hora asesinar a Ceausescu y a su esposa en una pared. ¿Cuáles son las repercusiones de esto? ¿Cómo pasa esto, profe? ¿Por qué pasa esto? ¿Qué nos puede decir? Bueno, tú tienes ya una serie de descontentos en Europa del Este, especialmente en los sectores de lo que llamaríamos Europa Central más propiamente. Tú tienes Checoslovaquia, tú tienes Polonia. En Polonia hay varios años de convulsiones sindicales, etcétera, el movimiento de solidaridad. Rumanía parecía inexpugnable. Entonces, que un sitio como Rumanía, con ese control policial, tuviese esa suerte de destape, de destape que parece jacobino, ¿no? Nivel toma de la Bastilla. Tú sabes cómo comenzaste esa tarde, pero no sabes cómo termina. Yo di un discurso y terminó fusilado unos días más tarde. Eso entra una suerte de gélido frío en la sangre de los líderes, de los dirigentes comunistas, de los partidos comunistas de Europa Oriental, que no cuentan, sin embargo, porque eso se había podido resolver, con la represión tradicional, pero no cuentan con la Unión Soviética. La Unión Soviética está en un momento de distensión con Occidente, está en un momento de revisión de sus propias prácticas, está en un momento de duda sobre su autoritarismo. Y desde el año 84-85, el premier Mikhail Gorbachev, quien estaba primero tratando, la perestroika y el glasnost, es decir, la apertura, reforma, apertura y transparencia. Y no le gustó a la gente. Se dio la oportunidad primero de que estaban estas insatisfacciones, se mantienen esas manifestaciones, están teniendo los sectores ortodoxos, todos estos sistemas que están diciendo que estás haciendo tú. No había tal cosa como programas de televisión criticándolo, pero en todo caso había ese descontento entre las bases. Entonces las bases no, de nuevo, las capas periféricas del núcleo, pero además la falta de voluntad de la Unión Soviética y de Gorbachev mismo de decir, porque yo estoy haciendo también distensión con Occidente, entonces yo no tengo ya el temor de que me van a bombardear, estoy haciendo la paz con Reagan, chicos, estoy haciendo la paz con Reagan. Entonces, y tampoco estoy para estar manteniendo estos estados satélites. Porque eso es parte de la ineficiencia de este sistema. Me estoy dando cuenta que ustedes son unos inútiles. Sí. Entonces yo no voy a lanzar plata a esto, yo no voy a defender esto, no voy a... ¿Saben qué? Resuelvan sus reformas. La gente está hablando. Y eso que horroriza a los ortodoxos, sin embargo, es en buena medida la razón fundamental por la cual estas revueltas sí tienen éxito. Es como... Vamos a decir como la Reforma Protestante. La Reforma Protestante tiene éxito porque es la primera vez. Martín Lutero es el primero que no. Había gente hablando mal del Papa desde el siglo I. Pero él inició con la propaganda. Estaba apoyado.
En Claro. este caso estaban desapoyados. Los que podían contener el asunto estaban desapoyados. Y esa dinámica fue, bueno, básicamente una dinámica de mayores demandas, mayores protestas, mayores demandas, mayores protestas. Tú tienes también las sanciones económicas a Occidente, en muchos casos que habían socavado la capacidad de esos sistemas de responder y de tener recursos extra para atender crisis, porque todo sistema tiene altos y bajos. Claro. Ahora, ¿cuál fue? También me acabo de recordar el caso de Serbia. Ese caso me parece muy interesante con Milosevic, si no me equivoco. Porque también ahí hubo una influencia grande de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque, bueno, básicamente igual, una dictadura también comunista, que, bueno, ahí al final el movimiento estudiantil, no me acuerdo bien el nombre del líder estudiantil, de hecho hay un documental Sí, sobre eso. Pero eso es posterior. Sí, ajá. Pero ahí, básicamente, gracias a ese movimiento, que también la oposición cobra vida y Ujú. derrocan al dictador de Serbia, como que también Estados Unidos financiaba incluso como que ciertas ideas para derrocar a este dictador, ¿no? Entonces, ¿qué papel tuvo otros países en el derrocamiento de algunas dictaduras de Europa? Bueno, ahí estamos hablando de un proceso distinto, esas son las famosas revoluciones de terciopelo. Ujú. Y hay que decir que uno de los rasgos de algunas de las revoluciones post-bloque socialista, post-1989, son un poco decepcionantes. ¿En qué sentido? Algunos países sí empezaron democracias pluralistas más o menos de inmediato, algunos traumáticamente, Sí. otros menos traumáticamente. Pero en cualquier caso comenzaron sistemas pluralistas típicamente bajo la guisa de los sistemas políticos occidentales. Como ¿Sí? en África. Partidos socialdemocráticos, partidos comunistas muy minoritarios que a veces tenían éxito o no, partidos demócratas cristianos, católicos, protestantes, etcétera, etcétera, partidos liberales, partidos comunistas. Porque la resistencia era variada. Hay otros países donde el vacío de la Unión Soviética lo llenan los oficiales comunistas de allí. Mm. Es decir, aquí Moscú no nos atiende. Bueno, pero yo soy el que estoy mandando. Ujú. Listo, declaro mi independencia de Moscú y eso me salva. Satisface la presión nacionalista sin que haya una accountability, una responsabilidad de los partidos comunistas. Que es lo que pasó en casi todas las repúblicas postsoviéticas, salvo las del Báltico. Ujú. Y Georgia en todo caso. Pero tú tienes a Bielorrusia es el caso paradigmático de eso. Nuestro amigo, digo amigo porque lo tienen de amigo, ¿no? Ajá. El señor Lukashenko. El otro día vi un afiche en los cortijos que decía te queremos, Lukashenko, amigo de Imagínate, Venezuela. imagínate. Y bueno, sí. Lukashenko era el jefe comunista, el oficial comunista de la Unión Soviética allí, claro, bielorruso, y básicamente hace un golpe preventivo Ujú. y mantiene el poder. Evita con un autogolpe que otros le den un golpe de Estado. Y eso en Kazajstán, en Turkmenistán, en Abjasia, Ujú. un poco de están así. Y ¿qué es lo que ha pasado en ese caso? El vacío del Estado en algunos casos dejó a sistemas cleptocráticos, sistemas de esta nomenclatura ocupó, bueno, nosotros somos los que tenemos reales, nosotros además los que tenemos los patentes, las capacidades, nosotros negociamos con Occidente y somos los que recibimos las divisas. Ujú. Y eso en el caso ruso a gran escala, en el caso de estos países a menor escala, aunque algunos más porque además contribuyeron, especialmente los del centro de Asia, en la guerra contra el terrorismo de la década siguiente, lo cual los defendió de por vida. Esos países parece que se van a quedar así para siempre. En el caso de Europa del Este, en el caso de Serbia, Ujú. tienes varios sistemas dramáticos. Hay de inmediato una guerra civil y esa guerra civil toma bandos y esa guerra civil implica la militarización política de muchos de esos estados que adquieren la democracia sobre la base de sistemas militarizados por la guerra civil, las guerras yugoslavas, ¿no? Ujú. Entonces son guerras étnicas, guerras muy crueles y guerras donde en el caso de Slobodan Milosevic y así Ramiro Dacic y otros jefes militares de este sistema, hay una continuidad entre el liderazgo civil, digo civil, del Partido Comunista y el liderazgo militar ante la guerra. Para algunos serbios,
Milosevic era el jefe de una liberación y de además la unificación nacional, porque primero Serbia no quería ser anti-Serbia, pero Serbia quiere imponer sobre otros estados, cometen unas atrocidades terribles en la guerra yugoslava, Sí. no hay buena voluntad contra eso con Serbia, como si la puede haber porque son vistos como víctimas en Occidente de las guerras yugoslavas con Bosnia, con Croacia, y con, bueno, en realidad con el resto de las repúblicas yugoslavas. Serbia, primero Serbia y Montenegro, tienen en Milosevic, bueno, continúa, es como la personalidad del gobierno de post-Tito se mantiene en Milosevic. Y se va a dar entonces una segunda revolución, que no es la revolución nacionalista, que no son las guerras civiles, es una revolución pro-democrática, porque Milosevic mandaba democráticamente en un sistema controlado, muy parecido a la posguerra europea. Y con Milosevic se da esa revolución, las llamadas revoluciones de terciopelo, que son revoluciones que en unos casos demandan la no regresión a sistemas autoritarios. Es lo que pasa en Georgia, es lo que pasa en Ucrania, es lo que pasa bueno, va pasando en varios sistemas de estos países. Pasa en Bosnia, son revoluciones de colores porque los símbolos eran colores. En el caso de Otpor y de el movimiento estudiantil serbio, aquí hay un sistema que todavía no ha deslastrado, o sea, nunca hubo democratización en Serbia. Hay un intento leve, Milosevic se impone y esto es contra eso. Desde entonces Serbia estaba en un momento como de baja democratización. Serbia es como el Paraguay de Europa del Este, en el sentido que son muchísimas décadas de dictadura y la democracia no ha terminado de cuajar por completo. Paraguay está mucho mejor que Serbia, pero en todo caso está en un nivel subpar frente a la región. Si tú comparas a Serbia con el estándar de la región, aunque está por encima de Rusia, aunque está por encima de Bielorrusia, está por debajo de Europa del Este, como todo. En el caso de otros países, es la reversión autoritaria post democratización. Es decir, hubo democracia y esa democracia o no se consolidó o colapsa nuevamente. Esto es discutible. Esto es discutible en unos casos, pero tienes el caso húngaro, tienes el caso rumano, que es preocupante. Es preocupante ahorita porque está en medio de una crisis. Sí. A veces lo consideran así con Polonia. Y tienes casos de éxito y que no ha sido revertido. En el caso, insisto, húngaro-polaco es un caso de que hay que ver, en todo caso, todavía no están a niveles autoritarios como Rusia, Bielorrusia, ni Serbia. No están allí. Pero no son democracias frágiles, pero no son democracias incipientes. En el caso checo, esloveno, estonio, letón, lituano, son unos éxitos rotundos, un éxito rotundo. Sí. Rumanía y Bulgaria un poco menos. Albania, bueno, con una guerra civil además, con el componente serbio allí, la guerra albano-kosovar, y la liberación de Kosovo, eso por supuesto es parte de esos temas. Y bueno, Alemania Oriental, que es, al ser parte de Alemania, parece un éxito, pero es también una gran sombra en este esquema, porque es además la más peligrosa. ¿Alemania? Sí. Okay. No porque Alemania no sea una democracia, sino porque el rezago cultural, social, de las sociedades post-comunistas, en muchos casos, no en estos casos de éxito, pero en muchos casos no han logrado establecer relaciones de sociedad civil y relaciones comerciales, relaciones económicas suficientemente fuertes que les permitan un desarrollo económico autónomo. Y en el caso de la Alemania Oriental, lo que ha pasado es que Alemania Occidental llenó el vacío de esa sociedad civil sin que hubiese una sociedad civil autónoma, dejando rezagados a miles de ciudadanos que no saben qué hacer sin el Estado. Eso lo hablamos en uno de los episodios anteriores, de que en uno de los invitados también, de que Alemania, actualmente la Alemania Oriental, todavía, a día de hoy, 2025, todavía no se recupera al 100% de lo que pasó, de vivir en ese estado comunista, socialista. La vida concreta de un alemán de Alemania Oriental, aunque por supuesto ya han pasado 35 años, así que la mayor parte de esa población no había nacido cuando eso, pero en todo caso las generaciones mayores y los jóvenes lo que sienten es que su vida
no es tan buena como era en el socialismo. Hay una nostalgia, la Ostalgie, a la Alemania del Este, pero además tienes la cosa que los años de la crisis y los años de la ruina de sus ahorros, además que por supuesto fueron luego subsidiados por Europa, por Alemania Occidental inmediatamente, entonces las empresas alemanas occidentales compraron todo, y compraron las propiedades, y compraron toda cosa. Dejaron una sensación de minoridad que ha sido acicateada. Es la parte menos cosmopolita de Europa, de Alemania. Es la parte menos avanzada de Alemania y, sin embargo, es la que teme más la migración, etcétera, etcétera. Ahí estamos. Tú ves todos los índices económicos y el mapa alemán es el mapa de la Guerra Fría. Es increíble, increíble. Hicieron hace un año, una estadística de una votación en Alemania de los partidos y se ve completamente tal cual en el mapa, como tú dijiste, profe. Se ve los que votaron por el partido de derecha y los que votaron por el partido de más izquierda. Que es un fenómeno peculiar, porque aquí la desafección ante las democracias post-soviéticas y post-apertura ha ido, primero fue hacia los partidos comunistas y hubo un momento en que se temía el retorno de los comunistas, el retorno de los comunistas en Rusia, el retorno de los comunistas en tal y cual. Y luego estos partidos nacionalistas como de la nación herida, que ya desde, estas son cosas como de la prehistoria, pero yo recuerdo el temor que tenía Occidente con la candidatura de Zhirinovsky en Rusia. Hoy Zhirinovsky es un político menor de la Duma rusa y claro, apuntalando a Yeltsin, terminamos en Putin, ¿no? Y eso, bueno, parte de la miopía occidental con respecto a Rusia, esa democratización, pero eso ha pasado. Claro, y bueno, estábamos hablando antes de la disolución, ya hablamos de la historia de estos países de los Balcanes, pero también quiero hablar de la disolución, cuando ya se acaban estas dictaduras y también sobre todo cuando llega lo peor, que es las guerras en los Balcanes, porque ya hablamos de... Primero, yo quiero saber cómo se disuelve Yugoslavia, cómo sucede esto, este proyecto de Tito de Yugoslavia, cómo se disuelve. Y también quiero que hablemos de la guerra tan cruel que fue la guerra de los Balcanes, que muy poca gente conoce, que la gente no toma tanto en cuenta, una de las guerras más crueles que ha habido, que es esta, la guerra de la separación de Yugoslavia, de estos países eslavos. Yugoslavia es una resolución un tanto artificial, como siempre se había dicho, en ese mar de nacionalidades y etnicidades que están allí. Entonces, cuando empiezan unas asambleas a demandar la necesidad de establecer gobiernos sobre la base de las diferencias étnicas, el problema es que tienes ciudades, di el ejemplo de Sarajevo. Sarajevo es súper multicultural, pero el asunto es que tiene algún tipo de mayoría étnica. Esa mayoría étnica demanda el predominio y empiezan la gran tradición del centro y este Europa de las migraciones étnicas. Estas migraciones forzosas, por supuesto, se hacen con violencia, pero tú tienes el aparato de la violencia del pasado militar que hacía accesible a armas. O sea, tienes una pequeña potencia militar allí. Y tienes además el hecho de que son países que no tienen un poder centralizado porque tú lo acabas de disolver. No hay nadie que reprima eso. Entonces, donde empiezan a haber agresiones a las libertades personales de grupos étnicos minoritarios en todas las partes, hay que decirlo así, en las asambleas populares que se van gestando, y este es como el caso más dramático del horror democrático, ¿no? Para algunos fue la expresión extrema de la democracia étnica que llevó a la guerra yugoslava, que han sido el hecho de las guerras étnicas o sea, tú piensas en todas las guerras étnicas africanas. Ajá. Y son así, esa es la dinámica. Sí. Tú hiciste unas líneas de partición que no cuadraban y escribieron unas tribus, ese problema. Estas tribus están privilegiadas porque tienen un acceso que no tenían las otras. Hay también una conexión porque los serbios además eran dominantes en Yugoslavia, como no eran los otros. Entonces tú tienes todos esos resentimientos. Claro. Porque entonces la mayor parte de la policía era serbia, la mayor parte... Entonces tienes eso aquí tragado. Yo me voy a pegar a los serbios de mi pueblo. Y eso... tú te vengaste allí, pues ahora me voy a vengar aquí. Y estás en los años de ingeniería social, del socialismo, tú mudaste unos tipos para acá, unos tipos para allá, y ¿qué creó? Una cosa que de repente tú dijiste, se acabó la taima de Tito, y ¡puf! Se empezó el desastre. Eso es lo que pasó en el África postcolonial, que es donde hemos visto más ese tipo de problemas. Sí, claro, África es un ejemplo de lo triste de cómo dejaron las colonias, marcaron sus fronteras, donde etnias no tenían resentimientos de hace años.
Y la dejaron ahí tirada y pero Que- se fueron a las guerras. Que eso lleva a la nostalgia en algunos sectores del pasado imperial. Y cuando digo el pasado imperial me refiero al pasado supranacional. Ujú. No al imperio como el imperialismo o el imperio colonial, que por supuesto lo son, sino a la idea de que, ¿sabes? Mejor vamos a tener una entidad supranacional que nos domine. Y Serbia quiere ser eso. O sea, el Serbia lo que acusa es que aquí todo está este problema, pues ustedes no dejaron que los serbios siguieran mandando. Claro. Lo cual, bueno, o el esquema ruso. La gran tragedia geopolítica del siglo XX y XXI es la disolución de la Unión Soviética. Es lo que dice Putin y es lo que con lo que justifica La gran tragedia, dice. la gran tragedia geopolítica. Imagínense. Pero más allá, porque él dice, bueno, esto ha sido así nuestro desde el siglo XV. Entonces, No. yo es verdad que yo me he ido para atrás, pero Putin Sí, sí. tiene esa... Que usa ahorita ejemplos de Pedro el Grande para defenderse. Siempre dice, yo quiero ser como Pedro el Grande. Que eso fue el siglo XVIII, imagínate. Sí. Bueno, lo que estábamos hablando ya de Yugoslavia, de la disolución, también quería hablar un poco sobre, ya que estábamos hablando de Alemania también antes, también hablamos de cómo estos gobiernos, estas dictaduras cayeron por... Tal cual, un efecto dominó por pequeñas cosas. Por ejemplo, la de Rumania es una locura de que empezó por un pastor protestante como siempre, abusaron del poder y se lo llevaron preso y la gente se rebeló y eso empezó en el oeste del país hasta el resto del país. Entonces, por ejemplo, en Alemania Oriental, con la caída del muro de Berlín, también hablamos de cómo la Unión Soviética dejó de apoyar ya estos estados satélites. Y los alemanes, ¿cómo fue la caída del muro de Berlín? Eso fue los alemanes que se acercaron al muro y poco a poco se fueron juntando y los dejaron pasar y no dispararon. Había un flujo restringido de personas, de flujo de bienes y servicios de Europa, de Berlín Oriental a Berlín Occidental. Ese muro, por supuesto, era una fortificación amurallada, en algunos casos más fuerte que en otras, pero que tenía en Berlín su núcleo, ¿no? Y había, sin embargo, un flujo controlado. Ese flujo controlado se está reprimiendo por, bueno, las presiones, además la presión económica que eso implica. Tú encareces los bienes internos cuando tienes una entrada de esos otros bienes. El gobierno estaba controlando ese flujo y decide liberar, pero para una fecha concreta, la apertura, abrir las puertas, las compuertas del muro, pues del punto fronterizo. Como no da una fecha concreta, o sea, no dice, bueno, esta es la etapa de racionamiento, usted va del 15 al 16 de noviembre. No, no da las fechas, el anuncio en televisión no da las fechas, y eso hace que la gente se agolpe a la frontera. Hay el desconcierto de los funcionarios en la frontera, los funcionarios militares, los funcionarios de los policías de frontera, etcétera, que además están sobrepasados por el hecho mismo del gentío. Y la idea es que nadie conteste en Moscú. Es decir, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Nadie contesta. Bueno, está bien, ábrelo. Y lo que abrió es básicamente marejada de gente. Estoy aquí, por supuesto, simplificando, pero la dinámica esencialmente fue esa. La protesta simplemente halló el desconcierto del Estado. Estos procesos han sido muy estudiados, en temas de la protesta pacífica, en temas porque había, por supuesto, un socavamiento prolongado. Había movimientos liberalizadores en la Unión Soviética, movimientos liberalizadores en la Alemania del Este, etc. Eso existía. Sí. Pero que ellos han sido los causantes de la crisis concreta, no. Ahora sí, habían socavado los cimientos de eso que eran frágiles. Pero a la vez está el aprendizaje dictatorial. Las dictaduras ya no se permiten estas vacilaciones. Claro. Como, ¿por qué ha durado tanto, vamos a decir, Cuba? Porque Cuba no hay, como dijo un expresidente venezolano, candelita que se prende, candelita que se apaga. Cuba no permite o da la válvula de escape a la Florida, o simplemente reprime eso colosalmente. Eso también es por la capacidad que tiene el Estado, ¿no? Sí, pero a la vez porque siempre tienes debil a la sociedad civil. Que eso, la cercanía con Europa Occidental era otra cosa.
¿Qué pasa en Nicaragua? En Nicaragua hubo una apertura política, una derrota electoral, aceptamos las elecciones. Y volvieron. Y bueno, ya volvimos y ya es para no irnos. Sí. Claro. Ya es para no irnos, ¿no? Entonces tú tienes ese... Entonces estas dictaduras cometen estos errores que te dan el dedo y se agarran el brazo entero y aprovechan completamente la oportunidad para tomar el poder En otra buena vez. medida se vieron sorprendidos por ese hecho en, Ujú. en el 89, no se van a ver sorprendidos más nunca. Bueno, China es el ejemplo más claro de eso. Ujú. China, en defensa de la revolución, en defensa de las demandas democráticas de los estudiantes de la Universidad de Beijing en el año 89, Ah, sí. fueron en febrero del 89. Yo cuando viví eso, cuando chamo, yo tenía 10 años. Y la sensación es que esto es inminente. Viene ya. Ujú. Y China lo que hizo es, pues, acorralar el sistema de protesta en Tiananmen al punto que ha anulado esa historia por completo. Sí. La ha anulado por completo. No sale en Y lo tiene, pues, el Google chino, no sale si buscas las protestas de allá. ponlo en DeepSeek. No, en DeepSeek no sale, en DeepSeek no sale. Pero No. te empieza a contestarte y después dices, ay, perdón. No puedo contestarte". Sí. Bueno. Pero claro, porque son temas tabú. Claro. Y lo controla. Claro. Bueno, ya un poquito para terminar, quiero hacerle dos preguntas más. Una es que al final, después de todos estos gobiernos que ocurrieron durante este siglo, del siglo XX, ¿qué influencia y qué dejó para la población y incluso para la capacidad del Estado actualmente? Iba a preguntar lo mismo. Bueno, hay estados que se han consolidado con una gran fortaleza de Estado porque tuvieron revoluciones más o menos incruentas. Este es el caso polaco, es el caso checo, donde el aparato de Estado permaneció y al consolidarse con la Unión Europea, pues permaneció unas instituciones que son instituciones fuertes. En el caso de muchos países, de otros países, fueron tomadas por oligarquías que eran en realidad las nomenclaturas disfrazadas Ujú. de estas oligarquías capitalistas nuevas. Yo recuerdo, esto de nuevo una anécdota personal, en el año 95 yo estuve en la República Popular China y recuerdo una cosa que llamaban el mercado de los rusos. El mercado de los rusos era donde los nuevos ricos rusos compraban cosas para vender pues en Rusia ya no había industria, entonces compraban productos chinos como de segunda categoría en masa para vender. Lo llamaban el mercado de los rusos. Lo que eran rusos comprando y eran personas vestidas lujosísimamente, pero a la vez con un lujo como copiado, Ok. como pirata. Pero era el lujo, eran querer ser lo que no habían sido. Era eso. Y Pero era los rusos en impresionante. China. Sí, Ok. comprando cosas baratas para llevarse allá. Ok. Pero esos ocuparon esos espacios. Entonces, eso es lo que ha pasado en muchos de esos países de Europa del Este, que es lo que dejaba esa destrucción. En otros casos es que nunca hubo ruptura. Nunca hubo ruptura con el aparato dictatorial comunista. Ya no se llaman comunistas, son otra cosa. O sea, evolucionó en cierta parte. Bueno, evolucionó es un decir, se mantuvo. Claro, claro. Se mantuvo. Bueno, por lo menos a mí el caso de Rusia también me da como incluso me da un poco de risa porque yo en estos días estaba viendo qué opina la gente, los rusos, sobre su presidente, o sea, sobre Putin. O sea, qué opina de que un presidente esté tantos años en el poder. Y muchas de las respuestas de los rusos eran que ellos ya están acostumbrados también por el tema de los zares, que un presidente esté tanto tiempo en el poder, que ya es una Soviético costumbre, ya es una tradición. Y Putin, recuerden que Rusia es un país exportador de petróleo, entonces Putin se benefició del auge de las commodities, del auge de las mercancías, materias primas en los años 2000, se benefició además de la confianza occidental. Tú estás poniendo orden en Rusia, está bien, yo te tolero esta vaina, yo te tolero. Se alió con Occidente con la lucha contra los musulmanes terroristas vistos así en los 2000 porque estaba ocupada Chechenia. Entonces tú estabas matando gente en Afganistán, yo estoy matando gente en Chechenia, tolérame mis abusos de derechos humanos. Sí, vale, es verdad, estamos bien. Entonces todo eso pasó y mientras tanto Putin está acumulando un poder, pues además Putin ¿de qué viene? No viene del partido, viene de la policía secreta. Claro, de de la, la sí, KGB. la KGB. Es como Ajá. peor. Sí, sí, sí. Eso era La historia de Putin es escalofriante, pero merecería pues otro episodio. Como ¿Y cómo se puede lograr, bueno, ya finalmente, cómo se puede lograr entonces una democratización en general? ¿Cómo un gobierno puede lograr eso? Es una pregunta tabú y que nos puede meter en problemas. Pero si yo tuviera que decir un elemento de la receta general es que la gente mantenga la confianza y la creencia en que su voz importa.
de repente no importa hoy, de repente no le va a hacer caso, pero si tú no tienes esa confianza, no hay dónde salir. Buenísimo. Yo creo que eso sería todo. La verdad es que bastante bueno el episodio hablando con el profesor Guillermo de todos estos temas de la Europa del Este que muchas veces se han ignorado en la historia y que mucha gente no tenía en cuenta. La verdad es que, profe, si usted quiere decir sus redes sociales, si está interesado, las puede decir. Si no, no hay ningún problema. Mis redes sociales son todas GTA Veledo. No Buenísimo. estoy demasiado activo ahorita, pero ahí vamos. Buenísimo. Santiago, ¿no quieres decir nada más? Bueno, yo le iba a regalar un sticker, pero creo perdiste. que se me acabaron. Oye, estaba viendo los stickers pensando... Se me acabaron, puede ser, tengo esa Santiago. mala noticia. Bueno, entonces, bueno, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas Muchísimas gracias, gracias profe. otra vez al profe Guillermo por estar con nosotros aquí en Polihistóricos. Y bueno, recuerden seguirnos, suscribirse a nuestro canal en Instagram, en YouTube y en TikTok también. Dale, nos vemos. Gracias. Muchas Chao. gracias, profe.